Mire, tenemos que hablar de aquellos que tienen una promesa de Dios en su vida. Es más, hay personas que no han tenido una promesa directa de Dios, pero saben que estando en el camino de Dios, las promesas de Dios se cumplen, porque aquí está la palabra. Pero para tener una promesa viva se necesita una visión. ¿Me está entendiendo? Hay promesas, hay gente que no avanza. Hay gente que está detenida. Hay gente que no ha podido avanzar en su vida porque no puede ver dónde avanza, porque no distingue el camino. Como predicaba el pastor, ovejas que ven a 2, 3 metros, pero más allá no ven. Y si no hay una visión revelada por dónde ir, sin una visión que Dios nos da a través de sus promesas, no está revelada, no está activada, entonces no podemos saber dónde vamos. La visión trae la provisión. No se olvide de esto. Hay promesas, pero también tiene que ir acompañada de una visión, porque la visión trae la promesa, te trae la prosperidad, te trae la liberación, te muestra. La visión es la que Dios pone en cada persona. ¿Dónde ir? Una de las visiones, una de las promesas que nosotros tenemos, para ser un poquito más claro, es que vamos camino al cielo, ¿verdad? Que vamos al cielo. Que después de esta seguramente Dios nos tiene preparada la gran cena. La visión trae la provisión, no te olvides, financiera, espiritual, que nos ayuda a llegar y a mirar y a distinguir a dónde vamos. En esta historia vemos a una mujer, Agar, una sierva de Sara, ¿se acuerdan? Que quedó embarazada de Abraham a pedido de la misma Sara. Entonces surge un problema de celos, a lo cual también se transmiten a los hijos. En cuando Ismael empieza a crecer, se empieza a burlar de Isaac, ¿se acuerda? Se empieza a reír. Abraham y Sara se ven afectados, dice, por la tensión de la familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tensionados en la familia por una disputa, verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa tensión dentro de la familia? Ah, porque vos lo querés más a él, lo querés más a ella. Ah, porque le haces más caso a él que a mí. Cuidado, padres, no hagan diferencia, porque trae conflictos. Y aquí había un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Llega a tal punto que tiene que intervenir Dios. Porque cuando hay una promesa, Dios interviene. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque cuando usted carga una promesa, Dios está interesado en que esa promesa se cumpla. Dice que tuvo que intervenir Dios. Y le habla a Abraham y le dice, bueno, mirá, despedíla a Agar, que se vaya, y a su hijo. Así que con la revelación que tuvo Abraham, la visión y las promesas, la despide, porque ¿qué marido va a despedir a su esposa y más a un hijo? Y al desierto, porque ojo, no era como ahora, bueno, me separo. El tema era echarla, sacarla del entorno familiar. Y había un desierto que la estaba esperando, que por eso vamos a hablar un poquito el por qué. Y dice que Abraham le da un odre de agua, la saca al desierto. Pero en el desierto se le termina el agua, como leíamos a Agar. Y dice que echó al niño debajo del arbusto y se alejó un poco para no ver cómo su hijo iba a morir, porque la muerte estaba rondando. Y ella creía que iba a morir. Yo no sé cuántos han creído en sus vidas muchas veces que se terminó todo, que ya no hay solución, esto ya no va para más. ¿Y qué hacen? Se entregan a la situación.
Agar se entregó a esa situación, pero ella dice que se olvidó, que cuando estaba embarazada, ese mismo ángel que apareció en el capítulo atrás, a mí le había aparecido ahora, y le habla dándole una promesa que el niño Ismael iba a ser poderoso y lo iba a bendecir por causa de Abraham. Había una promesa de Agar. Pero cuando hay una situación difícil, nos olvidamos de la promesa, ¿verdad? Dios te dice, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Dios te dice, Dios va a salvar tu matrimonio. Y está la promesa. Pero cuando nosotros tenemos las aflicciones, las pruebas, comienza a haber una lucha. Por eso, porque muchas veces por falta de una visión se nos olvida que Dios nos ha prometido algo a futuro, ¿verdad? Las promesas de Dios siempre van acompañadas de una visión, iglesia. Yo, antes de empezar esto, yo lo percibí, lo dibujé, lo hice. Yo sabía que estaba. Cuando vino la promesa, yo ya tenía la visión. Pero Dios te dota de las dos cosas. Nunca te va a dar una promesa y te va a dejar en el desierto a solas. O nunca te va a dar una visión sin una promesa. Las dos cosas van acompañadas. Y oyó Dios la voz del muchacho, la voz de la promesa. Amén. Yo no sé lo que estás atravesando, pero si estás en aflicción, estás con problemas, ese llanto, esa aflicción, ese desánimo llega a la presencia de Dios. Y cuando llega, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios lo que va a hacer primeramente es darnos esa visión. Cuando Dios tiene una promesa contigo, de una u otra forma te lo hará saber. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo, pastor? Y con la aflicción. Pero no era sin problema. No. Cuando hay una promesa, Dios te la va a hacer notar de una u otra forma. Y tal vez en la aflicción te va a llevar hasta que comiences a distinguir el propósito de Dios en tu vida. Te va llevando, te va acomodando. Los cristianos son muy fácil de olvidar las promesas de Dios. Esta Biblia está cargada de promesas que Dios nos ha hablado. Y sin embargo, cuando hay aflicción nos olvidamos. Cuando hay problemas nos olvidamos. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios y que Dios no me ama más. Y comienza una serie de situaciones en nuestras vidas que Dios dice, bueno, de una u otra forma te voy a hacer recordar. ¿Cómo? Comienza a llorar la promesa. Comienza a llorar lo que Dios te prometió. ¿Qué quiere decir? Que Dios comienza a manifestarse. Por eso que cuando nosotros nos olvidamos en la promesa de Dios, Dios automáticamente te lo recuerda. Es por eso que Dios movió lo que estaba alrededor para llamar la atención de Agar. Y Agar se estaba muriendo y su hijo estaba muriendo y la promesa estaba, pero no podía ver porque estaba cegada. Porque había una fuente de agua que después Dios le muestra para que ella pudiera sobrevivir. Y la promesa de Dios en Agar se hizo recordar por medio de la circunstancia negativa. No creas que porque seamos hijos de Dios, todas las cosas nos tienen que funcionar de acuerdo a lo que nosotros creemos. No. La Biblia es bien clara, que te voy a mostrar, te va a hacer pasar por desierto, por un montón de situaciones. Oyó Dios la voz del niño y a través del niño llamó a Agar. Hay circunstancias difíciles en la vida que te va a llevar a escuchar la voz de Dios. Hay pruebas que vas a afinar más la voz de Dios. Porque en las pruebas, cuando todo está oscuro, cuando todo está
difícil, que parecería que ya no podemos avanzar, es cuando Dios se muestra, es cuando Dios te habla, es cuando Dios te recuerda que Él es Dios. No sé si usted me está entendiendo. Y siempre vamos a escuchar en aflicciones. Dios no te habla, Dios te habla con amor seguramente, pero si vamos ordenados y caminamos en su voluntad. Pero cuando comenzamos a patalear como esos niños, a hacer cosas que por ahí te sacan los padres, ¿qué le haces? Te quedas quieto, si no. Viene la aflicción y te muestra que hay una promesa. Dios usará las pruebas para hablarte. Y es cuando más sensible estamos a la voz de Dios. Dios va a usar toda clase de circunstancia que está adversas a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tiene que usar para hacerte recordar que Él es el que ha prometido. El hijo de Agar se estaba muriendo de sed. Y ahí intervino Dios. El ángel le habla. ¿Qué tienes, Agar? Yo no sé lo que estás atravesando, no sé lo que estás pasando, no sé cuáles son tus circunstancias, pero Dios te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Escucho la voz de Ismael llorando, escucho la voz de la promesa, es lo que Dios nos dice, ¿qué tienes? Agar, ¿sabe lo que significa? La que huye. Agar comenzó a huir. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Yo me pregunto, ¿cuánto de nosotros estamos huyendo de los problemas? Me pregunto, ¿cuánto de nosotros huimos de los compromisos? ¿Por qué no confrontarlos? ¿Por qué no afrontar la situación? Pero nos conviene huir. Nos conviene meternos en el desierto. Seguramente vamos a tener aflicción. Pero quiero decirte que muchos huyen de la aflicción, de los tratos de Dios en su vida. ¿Sabe la cantidad de personas que se cambian de iglesia por el trato de Dios? Usted no tiene idea, porque no dejarse tratar. Huyen. Las Agares, en vez de dejarse tratar, huyen a otra iglesia, pero el problema va con ellos, se olvidan que el problema está dentro. Y allá seguramente también la van a tratar, o lo van a tratar. Porque Dios, cuando tiene una promesa, de una u otra forma te lo va a hacer conocer. La gente huye, no se confronta de los tratos, de nuestro carácter. Hay gente dentro de las iglesias que su carácter no chocan con los caracteres de otros. Hay gente en las casas, los hijos, la familia, que chocan los caracteres. Y en vez de confrontar o de tratar de solucionar, lo que hacen, huyen. ¿Tú crees que Dios te va a poner a alguien que te pueda llevar bien cuando se trata de tu llamado? No. Siempre va a poner a alguien difícil de moldear tu carácter, siempre. Siempre va a tratar de que tu carácter choque con el otro. Y es el trato de Dios, sí, porque es la única forma. Porque si no, nosotros nos ponemos orgullosos. Y te va a poner gente insoportable, tóxica, le dicen ahora. ¿Qué tóxica? Es que sale mucho ahora, ¿viste? La tóxica o el tóxico. Pero ellos están tratando con nuestro carácter, tratando con nuestra paciencia. ¿Me está entendiendo? Cuando estamos huyendo de las responsabilidades,
huyendo de los compromisos, sin acordarnos que Dios tiene una promesa que cumplir en nuestras vidas. Porque Dios lo que prometió, lo cumple. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Dónde está? La voz de la situación, del problema, ¿se escucha? Dios va a escuchar el llanto de aquellos que están atravesando por problemas, por angustia. Dios lo va a escuchar. Y por causa de Él envía ángeles, por causa de Él comienza un trato para que vos y yo entendamos que hay un llamado. Y a través de eso te da la visión para que vos entiendas. Cuando más pronto entiendas que el trato y la visión van juntos, te aseguro que nos ocupamos menos de las cosas de afuera. Y la bendición de Dios va a llegar sobre nuestras vidas. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Se acuerda la parábola esa del huevo del águila que cayó por casualidad? Llegó hasta el nido de la gallina. ¿La escucharon? Bueno, que cuando la gallina calentó los huevos que tenía, se rompieron los cascarones, salieron los pollos y salió esa tremenda águila ahí. Estaba en el nido de la gallina, un águila. Dice que vivió como pollo, comió gusano como pollo, se movía como pollo. Pero era un águila. Hasta que un día dice que vio volando un ave por allá. Y se fue corriendo a ver a la mamá gallina. ¿Cómo me gustaría volar como ese ave?, le dice. No, señora, le dijo a la gallina. Usted es gallina. Y las gallinas no vuelan. Pero ¿cómo me gustaría estar en el aire? No, señora. Usted es gallina. Y compórtese como gallina. Eso es lo que te dice el diablo. Yo tengo la presencia de Dios. Y el diablo viene y dice, no. Vos sos un pobre humano. Pero Dios me prometió. Sí, Dios te prometió, pero vos no puedes hacer nada. Eso es lo que te dice el diablo. Y mucho se comporta con lo que lo dice el enemigo. Dice que esta gallina murió como gallina, esta águila murió como gallina. Cuando las plumas eran de águila, cuando el pico era de águila, cuando las garras eran de águila, era un águila. Pero murió como gallina. Y hoy hay muchos cristianos que están con este comportamiento. Vivimos como gallinas sin saber que somos águilas. ¿Me está entendiendo, verdad? No crea lo que dice el diablo de ti. No crea lo que dicen las personas de ti. Cuando Dios te dice que eres especial para Dios, eres especial. Cuando Dios te dice que hay promesas en tu vida, hay promesas. Pero le creemos más la voz del diablo y no hacemos casos a las promesas. Tú eres lo que Dios te dice que eres. ¿Me está entendiendo, verdad? Ismael tenía una promesa. E iba a ser una gran nación. Y Agar tenía la responsabilidad de levantar esa promesa y decirle al diablo y a la muerte que en él había un pueblo, que en él había una generación de victoria, que en él había algo glorioso que Dios ya le había prometido. Faltaba la visión porque estaba pasando dificultades. Yo no sé lo que estás pasando, no sé cuáles son tus problemas, pero quiero decirte en esta noche que tomes la visión que en esta noche te está entregando Dios, porque hay promesas en tu vida, y camines como águila, vueles como águila, compórtate como águila, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Y a su nombre, dale un aplauso al que vive en esta noche, vamos. ¿Sabe lo que significa, Ismael? Ya estamos terminando. A lo que Dios ha oído. Eso significa
a los que Dios ha oído significa Ismael. Y hoy quiero decirte que Dios te ha oído. Hoy quiero decirte que Dios te ha oído. A los que están grabando, quiero decirle que Dios lo ha oído. Los ha oído. Quiero decirte que la promesa se va a cumplir. No sé, la gente de aquí que me está escuchando parece que no está conectada, pero a los que me están escuchando, a los que me van a ver, yo le aseguro que Dios lo está escuchando. Le aseguro que Dios tiene promesa. Le aseguro que hay una visión. Le aseguro que Dios lo va a hacer. Le aseguro que Dios lo va a hacer. Le aseguro, porque no es palabra humana, es palabra de Dios. Y a su nombre significa a los que Dios ha oído, que Dios se ha acordado de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios se acuerda de las personas, se acuerdan de aquellos que están padeciendo, se acuerda de aquellos que están extraviados. Dios se acuerda, Dios lo escucha, Dios comienza a activarse, Dios comienza a hacer algo glorioso y a su nombre. Pero te pide que te levantes. No te quedes como gallina. La gallina dice que jamás miras al cielo, no, pero el águila dice que miró. Las gallinas siempre andan picoteando, siempre están a su alrededor. No vas a ver una gallina que mire para el cielo. Pero el águila que estaba entreverada con las gallinas sí miró, porque le atraía. Yo quiero decirte que te va a traer las bendiciones. Quiero decirte que hay promesas que Dios te va a soltar. Quiero decirte que hay promesas que Dios te va a soltar. Quiero decirte que mires hacia arriba, que no estés comiendo hacia abajo, que comas los de arriba, que mires, que observe las cosas que Dios tiene preparadas, porque las cosas que Dios tiene preparadas son grandes, son poderosas, son maravillosas, son sobrenaturales, y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso que el ángel de Jehová vino a abrirle los ojos a Agar, para que no se muera y que siga huyendo. El ángel, si a esta la dejo, se va a morir. Y la promesa que había, ¿en dónde iba a quedar? El ángel, Dios lo manda al ángel y dice: anda, porque yo escuché, porque si la dejo va a seguir huyendo. Decile que yo escuché sus oraciones. Decile que Dios la está oyendo. Decile que Dios se ha acordado de él. Decile que se levante. Decile que va a tener promesa, que la promesa será gloriosa. Yo le vengo a decir a la iglesia que la promesa de Dios no caduca, no caduca, se va a cumplir, y a su nombre. Dios le bendiga. Soy la pastora Patricia, así que quería bendecirlo a cada persona que está escuchando. Bueno, acá le paso al pastor. Buenas tardes. Bueno, somos los pastores Patricia y Néstor del Ministerio Maná, y queremos, a través de estos videos que se están saliendo al aire, queremos bendecirlo. Y para eso necesitamos que usted en esta noche o en esta tarde, donde se encuentre, pueda hacer esta oración con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a la gente que pueda recibir a Cristo en su corazón. Amén. Donde está, cierre sus ojos y repita conmigo: Padre Santo, hoy vengo a ti, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel hasta que tú vengas o hasta que yo parta. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque a través de ese sacrificio tenemos entrada al trono celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que tu vida va a cambiar de hoy para siempre. Así Dios es. te bendiga. Dios le bendiga.